¿Qué harías si de repente todo lo que conocías fuera cuestionado? En un instante, Alec pasó de ser un hombre común a ser testigo de secretos que desafían toda lógica. Desde un encuentro con un globo naranja flotando en el cielo, hasta descubrir la interconexión de toda la humanidad con un universo invisible, su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que sucedió a continuación podría cambiar no solo su destino, sino el de todos los seres humanos. Prepárate para adentrarte en un viaje que desafía lo imposible. Un enorme globo naranja cambió todo. Aquel amanecer de febrero de 1989, el aire frío acariciaba la piel mientras Alec avanzaba por una carretera desierta rumbo a Oakland. Las primeras luces del día pintaban el cielo con tonos grises y el ruido monótono del motor era su única compañía. Pero todo cambió en un instante. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te detiene con algo imposible de ignorar? Alec lo sintió cuando apareció un destello en el horizonte, vibrante, desconcertante y absolutamente fuera de lugar. A medida que se acercaba, el destello se transformó en un inmenso globo naranja que flotaba, desafiando toda lógica. Era un objeto tan extraño, tan fuera de contexto que las palabras no podían describirlo. Suspenso en el aire parecía tener vida propia, pulsando con una energía que Alec no lograba comprender. No había sonido, pero su presencia llenaba el espacio de una manera inexplicable, como si su misma existencia desafiara las leyes de la naturaleza. Alec detuvo su coche. El globo permanecía allí, majestuoso, inmutable. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué era aquello? ¿Un fenómeno meteorológico? ¿Una nave? ¿Un mensaje? Pero la respuesta parecía escapar a cualquier razonamiento terrenal. El mundo se sentía diferente, como si aquella presencia hubiera cambiado la frecuencia de todo a su alrededor. Sin moverse, Alec intentaba procesar lo que veía, incapaz de mirar hacia otro lado. Los minutos parecieron horas mientras Alec permanecía inmóvil, observando. Pero entonces algo extraño sucedió. El globo comenzó a moverse despacio, como si estuviera estudiando cada detalle de su entorno. Luego, en un movimiento inesperado, emitió un resplandor aún más intenso. Alec, sin comprender por qué, sintió que debía mantenerse alerta. No sabía qué era aquello, pero lo que estaba a punto de experimentar cambiaría todo lo que creía saber. Fue en ese momento cuando su entorno comenzó a desvanecerse. El coche, el aire frío, el paisaje, todo parecía disolverse a su alrededor. Alec trató de moverse, pero una extraña sensación lo invadió. No sentía su cuerpo. ¿Qué estaba ocurriendo? Lo único que podía percibir era una ausencia, un vacío que lo arrastraba hacia lo desconocido. Así comenzaba una experiencia que lo desconectaría del tiempo, el espacio e incluso de sí mismo. Cuando todo comenzó a desvanecerse, Alec sintió algo que jamás había experimentado. Su cuerpo, su entorno, incluso el coche que lo había acompañado hasta ese momento, dejaron de existir. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor y lo hubiera desconectado del mundo conocido. Pero lo más inquietante no era la falta de su cuerpo físico, sino la sensación de estar flotando en un vacío infinito, sin arriba ni abajo, sin izquierda ni derecha. ¿Cómo describirías la ausencia total de referencia? A su alrededor no había ni luz ni oscuridad, sino algo que escapaba incluso a esas definiciones. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Alec trató de enfocarse, de encontrar un sentido lógico, pero todo lo que había aprendido en su vida hasta ese momento no servía en este nuevo estado. Entonces, en la distancia, comenzaron a aparecer formas. No eran sólidas, ni tampoco meras sombras. Eran como proyecciones de algo que no pertenecía a este plano. Poco a poco, esas formas se hicieron más claras. Tenían contornos humanos, pero estaban envueltas en una energía que pulsaba, como si estuvieran vivas en más de un sentido. Alec sentía que esas entidades lo observaban. No había ojos ni rostros, pero la conexión era innegable. Y entonces, sin palabras, sin sonidos, una voz llegó directamente a su mente. Era un mensaje claro, transmitido con una serenidad abrumadora. No temas, estás donde debes estar. En ese momento Alec comprendió algo sorprendente. No se trataba de estar perdido, sino de haber sido llevado a un lugar donde la lógica humana no tenía cabida. Aquellas entidades parecían estar hechas de pura energía, vibrando a una frecuencia completamente distinta. Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba, algo cambió. Sentía que lo transportaban,
como si lo estuvieran guiando hacia una experiencia más profunda, más reveladora. De repente, una luz intensa llenó todo a su alrededor, y Alex se dio cuenta de que ya no estaba flotando en el vacío. Ahora, el entorno había cambiado. El aire, la sensación, incluso el sonido eran distintos. A lo lejos algo majestuoso se levantaba, algo que parecía más grande que cualquier cosa que hubiera visto en la Tierra. Era un paisaje extraordinario, donde las leyes del mundo que conocía no aplicaban. Alec no estaba listo para lo que iba a encontrar, pero lo que vio en ese lugar cambiaría para siempre su perspectiva de la existencia misma, porque ante él, más allá de los límites de su comprensión, se alzaba una ciudad alienígena que no parecía tener fin. Pero, ¿cómo describirías la ausencia total de referencia? Cuando sus sentidos comenzaron a adaptarse al nuevo entorno, Alex se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente distinto. Frente a él se alzaba una ciudad que desafiaba toda lógica humana. Los edificios, inmensos y pulcros, se extendían hasta el horizonte, como si el concepto de límites no existiera en aquel lugar. ¿Cómo era posible que algo tan vasto pudiera ser tan armonioso? Cada detalle parecía diseñado con una precisión que escapaba incluso a la imaginación más audaz. El cielo, de un color que cambiaba entre tonalidades cálidas y frías, parecía vivo, como si fuera parte del entorno. Alec trataba de comprender lo que veía, pero la magnitud de la ciudad era abrumadora. Las estructuras más prominentes eran dos pirámides que se alzaban con elegancia, hechas de un material translúcido que reflejaba la luz de una forma casi hipnótica. Sus cimas estaban coronadas por torres en espiral, brillando con lo que parecían ser grandes bombillas de energía que nunca se apagaban. Alec no podía dejar de observar. Todo en aquel lugar parecía estar diseñado para una funcionalidad superior, pero también para transmitir una sensación de paz y orden. El suelo, compuesto por un material que recordaba al cristal, reflejaba el paisaje circundante, haciendo que todo pareciera flotar. No había un solo elemento fuera de lugar, ni un ruido que interrumpiera la calma del ambiente. Era como si el tiempo y el espacio hubieran sido diseñados exclusivamente para aquella civilización. Mientras avanzaba, guiado por una presencia que no podía ver pero sí sentir, Alec notó algo aún más asombroso. La ciudad no solo era visualmente impactante, sino que parecía vibrar con una energía propia. Era como si cada rincón, cada estructura estuviera vivo, conectado a una red invisible de energía y propósito. Entonces, una figura emergió desde las sombras de una de las pirámides. Era una criatura diferente a cualquier cosa que Alec hubiera visto antes. Su silueta era estilizada, con una piel que reflejaba los colores del entorno y ojos que parecían mirar directamente a su interior. Sin necesidad de palabras, la figura transmitió un mensaje claro. «Bienvenido, eres un invitado aquí». Alec, aunque nervioso, no podía evitar sentirse intrigado por lo que estaba a punto de descubrir. Con cada paso se acercaba más al corazón de la ciudad, donde lo esperaba un encuentro que le revelaría verdades que jamás imaginó. Las puertas de la pirámide más alta se abrieron sin hacer ruido, invitándolo a entrar en lo que parecía ser un portal hacia el conocimiento. Alex sabía que estaba en el umbral de algo que no solo cambiaría su vida, sino también su comprensión de lo que significa existir. A medida que se acercaba, ¿qué misterios guardarían las puertas de aquella pirámide imponente? Al cruzar el umbral de la pirámide más alta, Alec fue recibido por un grupo de seres cuya apariencia desafiaba toda lógica humana. Sus cuerpos eran esbeltos, con extremidades alargadas y una piel de tonalidad azulada que reflejaba la luz de manera hipnótica. Sus ojos, grandes y penetrantes, parecían mirar más allá de lo físico, como si pudieran ver directamente el alma. Sin embargo, lo más sorprendente era la forma en que se comunicaban, sin palabras, transmitiendo pensamientos y emociones directamente a la mente de Alec. ¿Cómo es posible una comunicación tan profunda sin emitir sonido alguno? La telepatía que experimentaba Alec no era solo una transmisión de palabras, sino una transferencia completa de ideas, imágenes y sentimientos. Cada concepto llegaba a su mente con una claridad y profundidad que jamás había conocido. Los seres le explicaron que su civilización había perfeccionado esta forma de comunicación durante milenios, eliminando malentendidos y creando una sociedad basada en la comprensión mutua. Alex se maravillaba ante la posibilidad de una humanidad que pudiera comunicarse de esta manera, imaginando un mundo sin guerras ni conflictos derivados de la incomprensión. Mientras avanzaban por los pasillos luminosos de la pirámide,
Alec fue llevado a una sala donde las paredes parecían estar hechas de un material similar al cristal, mostrando proyecciones holográficas de la historia de la Tierra. Las imágenes mostraban civilizaciones antiguas, desde las primeras tribus hasta las grandes culturas de Egipto, Mesopotamia y los imperios precolombinos. Sin embargo, lo que más llamó su atención fueron las representaciones de seres similares a sus anfitriones, interactuando con humanos en diferentes épocas. Es posible que estos seres hayan influido en el desarrollo de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Los seres le revelaron que, en efecto, habían visitado la Tierra en múltiples ocasiones, guiando y observando el progreso humano. Explicaron que la evolución del Homo sapiens no fue un proceso aislado, sino que estuvo influenciado por intervenciones externas que buscaban acelerar el desarrollo intelectual y espiritual de la especie. Alec se sintió abrumado por esta información, cuestionando todo lo que había aprendido sobre la historia humana. Sin embargo, ¿cómo era posible que una amenaza tan grande estuviera tan cerca y tan invisible al mismo tiempo? La figura que Alec encontró en la siguiente sala era aún más imponente. Su presencia emanaba una energía que parecía envolver todo el ambiente. Con una postura firme y una mirada profunda, este ser se presentó como el encargado de transmitirle un mensaje crucial. Alec sentía que cada fibra de su ser estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Cómo reaccionarías si alguien te dijera que el destino de tu mundo está en juego? La sala, iluminada por un resplandor suave que emanaba de las paredes translúcidas de cristal, parecía un lugar diseñado específicamente para inspirar calma y claridad. Sin embargo, el mensaje que estaba a punto de recibir era todo menos tranquilizador. A través de una conexión telepática, el ser comenzó a mostrarle imágenes de la Tierra envuelta en un conflicto invisible, una batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad. Alec sintió una mezcla de fascinación y temor al observar cómo la humanidad parecía estar al borde de un cambio irreversible. Las imágenes mostraban grandes avances tecnológicos y sociales, pero también un profundo deterioro ambiental y una creciente desconexión espiritual. El ser le explicó que la humanidad se encontraba en un punto crítico, enfrentando una amenaza que no provenía únicamente de la Tierra, sino de una fuerza externa que buscaba desequilibrar el orden universal. Alec recordó las palabras de su anfitrión anterior sobre la dualidad del cuerpo y el alma, y comenzó a comprender que esta amenaza no era solo física, sino también espiritual. ¿Qué enseñanzas sobre el poder humano estaban reservadas para él? Con el eco del mensaje anterior aún resonando en su mente, Alec fue guiado a una sala que desafiaba todo lo que había visto hasta ese momento. Las paredes, compuestas de un material que recordaba al cristal, reflejaban patrones de luz que cambiaban constantemente, formando figuras y símbolos que parecían tener vida propia. Este lugar emanaba una energía que Alec podía sentir en su propia piel, una mezcla de calor reconfortante y una fuerza que parecía llenar el aire. En el centro de la sala, una estructura circular se levantaba, irradiando una luz dorada. Dentro de ella flotaban imágenes que parecían representar los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Batallas, descubrimientos, avances científicos, pero también momentos de oscuridad y sufrimiento. Las imágenes se proyectaban como un recordatorio de que la humanidad siempre había tenido la capacidad de elegir entre construir o destruir. El ser que lo guiaba comenzó a transmitir una nueva verdad. Le explicó que, aunque la amenaza externa parecía abrumadora, la humanidad no estaba indefensa. El verdadero poder de los humanos, explicó, residía en su capacidad para imaginar, crear y superar incluso los desafíos más imposibles. Era su voluntad, esa fuerza invisible pero indomable, lo que hacía a los humanos únicos en el universo. Alec observaba las proyecciones mientras sentía cómo este concepto cobraba vida dentro de él. Una imagen lo capturó especialmente. Un grupo de personas trabajando juntas en un campo, cultivando la tierra con herramientas rudimentarias pero con una determinación inquebrantable. La energía que emanaba de esa imagen era tan fuerte que parecía llenar toda la sala. Comprendió que a pesar de todo lo que enfrentaba la humanidad, había esperanza siempre que las personas estuvieran dispuestas a unirse y luchar por su futuro. El ser le mostró entonces un dispositivo, una especie de esfera que contenía dentro una luz pulsante. Era un símbolo de equilibrio, la representación de cómo la humanidad podía encontrar armonía entre su tecnología, su entorno y su espiritualidad. Pero el ser también le advirtió que este equilibrio
solo era posible si los humanos mantenían su conexión con su esencia más pura y se negaban a ceder ante la manipulación y la oscuridad. Alex sintió cómo su determinación se fortalecía con cada palabra transmitida. Entendió que aunque el camino sería difícil, la humanidad aún tenía tiempo para cambiar su destino. Pero la siguiente revelación, según le indicaron, sería aún más impactante. El ser lo condujo hacia un pasillo largo y estrecho, donde algo que jamás habría imaginado lo esperaba. Con cada paso que daba, Alex sentía que se acercaba al núcleo de un conocimiento que podría redefinir la existencia misma. ¿Qué sería lo siguiente? Su corazón latía con fuerza mientras las puertas al final del pasillo comenzaban a abrirse lentamente, dejando entrever una luz brillante que prometía una verdad que cambiaría todo. Con cada paso, ¿qué secretos del universo lo conducirían hacia el núcleo mismo de todo lo conocido? Un pasaje al corazón del universo. Alec avanzó por el pasillo, guiado por una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de propósito. Las paredes reflejaban un brillo plateado, como si estuvieran hechas de algún material vivo, vibrando al compás de una energía que no podía identificar. Cada paso parecía sincronizado con el latido de su propio corazón, creando una conexión inexplicable entre su ser y aquel lugar. Frente a él, las puertas al final se abrieron lentamente, dejando escapar un resplandor que iluminó todo su entorno. Al cruzar el umbral, Alec quedó deslumbrado. Estaba en una sala circular que desafiaba la lógica. Las paredes, de un material translúcido, mostraban proyecciones de galaxias girando lentamente, mientras un mapa tridimensional del universo flotaba en el centro, cambiando de forma y color como si respondiera a sus pensamientos. Era como si el cosmos mismo estuviera revelando sus secretos ante él. Uno de los seres, que parecía ser el líder del grupo, se acercó a Alec y le transmitió una idea clara. Todo está conectado. A través de imágenes mentales le mostraron cómo cada acción en el universo, desde el movimiento de un planeta hasta el más leve pensamiento de un ser humano, contribuía al equilibrio o al caos. Alex se sintió pequeño ante la inmensidad de lo que estaba viendo, pero también comprendió que incluso lo más diminuto tenía un impacto significativo. Mientras intentaba asimilar esta información, algo llamó su atención. Una proyección mostraba la Tierra, pero no era la que Alex conocía. En esta visión, el planeta parecía estar cubierto por una red de luz dorada que palpitaba con una energía intensa. Según los seres, esa red representaba el potencial espiritual y emocional de la humanidad, una fuente de poder que, si se utilizaba correctamente, podría contrarrestar cualquier amenaza, incluso la oscuridad que se cernía sobre ellos. Al cruzar la última puerta, ¿qué revelaría el origen de todo lo que había visto hasta ahora? Con cada paso hacia la puerta recién abierta, Alex sintió como una energía cálida y envolvente parecía guiarlo. Las paredes del corredor emitían un tenue brillo plateado, reflejando destellos que danzaban como si tuvieran vida propia. Esta vez, el silencio no era opresivo. Se sentía como un susurro cargado de secretos esperando ser revelados. Al cruzar el umbral, la escena que encontró lo dejó sin palabras. En el centro de la nueva sala, suspendida en un espacio infinito, se encontraba una estructura titánica. Parecía una máquina, pero también algo más orgánico, casi como si estuviera viva. Estaba compuesta de un material desconocido que brillaba en tonos azules y púrpuras, pulsando al ritmo de un corazón. A su alrededor flotaban fragmentos de lo que parecían ser estrellas, como si ese lugar fuera el origen mismo de la creación. Uno de los seres, con una expresión que Alec percibió como solemne, le transmitió un mensaje claro. Esto es el núcleo. Aquí es donde todo comenzó. Alec intentó comprender lo que estaba viendo. Las imágenes comenzaron a formarse en su mente, transmitidas por sus guías. Le mostraron un tiempo antes del tiempo, un espacio donde las primeras formas de vida consciente surgieron y se expandieron por el universo. La máquina no era solo un artefacto, era un puente entre lo físico y lo espiritual, un catalizador para la vida y la energía. Era el origen de los seres que lo habían traído hasta allí, pero también de algo más grande. Según ellos, la humanidad tenía un vínculo directo con esta fuente, aunque lo había olvidado con el paso de los milenios. Alex sintió una mezcla de asombro y responsabilidad. ¿Qué papel jugaba la humanidad en este vasto esquema? Antes de que pudiera formular la pregunta, los seres le mostraron otra visión. En ella, la Tierra aparecía como una gema brillante, conectada por hilos de energía que la unían a este núcleo, pero los hilos estaban debilitándose, y Alec comprendió que el tiempo se estaba agotando.
Sin embargo, había esperanza. Todo puede ser restaurado, le transmitieron, pero necesitas comprender una última verdad. Con esas palabras, una nueva puerta se abrió, mostrando un resplandor que parecía contener respuestas aún más profundas. Alec avanzó, sabiendo que cada revelación lo acercaba a algo que cambiaría para siempre el destino de su mundo. ¿Cómo podría esta revelación cambiar el destino de toda la humanidad? Una verdad que redefine la existencia. La luz que Alec encontró al cruzar la siguiente puerta no era como las anteriores. No cegaba, pero envolvía todo con una calidez que se sentía profundamente en el alma. La sala era diferente, sin paredes visibles ni techo, como si estuviera suspendido en un espacio infinito. A lo lejos flotaban esferas luminosas, cada una pulsando con un ritmo propio, como si fueran corazones de mundos distantes. Alec sintió que este lugar era más que un espacio físico, era un plano de conexión, un lugar donde todas las realidades se encontraban. Uno de los seres se colocó frente a él, y esta vez no hubo palabras ni imágenes proyectadas. Alec simplemente sintió. Era como si el universo mismo le hablara a través de emociones y energías puras. En ese instante comprendió que todo lo que había visto y experimentado hasta ese momento no era más que una preparación para entender esta verdad fundamental. Todo estaba entrelazado. Cada pensamiento, cada acción, cada ser viviente formaba parte de un gran tejido universal, un entramado que definía el equilibrio de todo lo existente. Las esferas comenzaron a cambiar, mostrando fragmentos de diferentes épocas y lugares. Alec pudo ver la Tierra nuevamente, pero esta vez no como un objeto separado, sino como una extensión de este tejido cósmico. Los colores vibraban, entremezclándose con los de otras esferas, como si todas las realidades estuvieran entrelazadas en un baile eterno. Pero había un detalle perturbador. Algunos de esos hilos que conectaban la Tierra parecían romperse, desintegrándose en el vacío. Finalmente, ¿cómo regresaría Alec con el conocimiento necesario para transformar su mundo? Alec siguió a la figura con una mezcla de expectativa y asombro. Cada paso que daba parecía resonar en el aire, como si el espacio mismo reconociera su presencia. La luz que envolvía al ser era más intensa que cualquier otra que hubiese visto antes, pero no lastimaba sus ojos. En cambio, parecía invitarlo a acercarse, como un faro en medio de la oscuridad. Mientras avanzaba, sentía que el aire se cargaba de una energía indescriptible, como si estuviera al borde de comprender algo que había estado buscando toda su vida. Finalmente llegaron a un espacio que no parecía tener principio ni fin, un lugar donde todo lo visible parecía flotar en un mar de quietud infinita. En el centro, suspendida en el aire, había una esfera aún más grande que las anteriores, irradiando destellos de colores que cambiaban constantemente. Alec supo de inmediato que esta esfera contenía algo esencial, algo que había sido protegido durante eones. La figura que hasta ahora había permanecido en silencio alzó su mano, y en ese instante Alec sintió que una verdad le era transmitida directamente al corazón. El ser le explicó, no con palabras sino con sensaciones puras, que la esfera era el núcleo del conocimiento universal, el lugar donde todas las historias, todas las experiencias y todas las posibilidades convergían. Alec entendió que este no era solo un archivo de lo que había ocurrido, sino también un mapa de lo que podría ser. Cada decisión tomada en cualquier rincón del universo se reflejaba aquí, influyendo en el equilibrio de todo lo existente. Mientras observaba, la esfera comenzó a mostrar imágenes de la Tierra, pero esta vez las visiones no eran de destrucción ni de caos. En su lugar, vio comunidades unidas, personas trabajando juntas para sanar el planeta, reconstruyendo lo que había sido dañado. Sintió una profunda emoción al ver que la humanidad no solo tenía el potencial de salvarse, sino también de prosperar como nunca antes. Los seres le transmitieron que esta desconexión no era inevitable, pero requería una acción consciente por parte de los humanos. Le mostraron cómo cada acto de amor, de unidad, fortalecía esos hilos, mientras que cada acción destructiva los debilitaba. Alec comprendió que el futuro no estaba escrito, que la humanidad aún tenía el poder de cambiar su destino. Era un mensaje de esperanza, pero también de responsabilidad. Mientras reflexionaba sobre lo que significaba todo esto, un destello diferente apareció a su lado. Una nueva figura, distinta a las que lo habían acompañado hasta ahora, surgió de la luz. Su presencia era imponente, pero a la vez tranquila, y le indicó que lo siguiera. Alec sabía que esta nueva guía lo llevaría al final de su viaje, a una revelación que cerraría el círculo de todo lo que había vivido hasta ese momento.
Con paso firme, Alec avanzó una vez más, sintiendo que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que también transformaría el destino de todo lo que conocía.